¿Qué pasaría si tu oración se dijera de la manera correcta, pero terminara de la manera incorrecta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a veces, incluso rezando con sinceridad, parece que el cielo permanece en silencio? La mayoría de la gente se centra en qué decir al principio de una oración, las palabras de agradecimiento, las peticiones, las promesas, pero lo que casi nadie comprende es que el final de la oración tiene un peso espiritual aún mayor. Es como el punto final de una carta. Determina si será entregada, ignorada o olvidada. El Padre Pío solía decir que una oración sin fe, sin compromiso y sin dirección es como una carta escrita con cariño pero sin dirección. ¿Y quién no ha hecho esto? Hablar con Dios, abrir el corazón, pero terminar la oración sin pensar, simplemente por costumbre o por repetición. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque hay un secreto que muchas personas olvidan y que podría cambiar por completo la forma en que se reciben tus oraciones en el cielo. Quizás hayas sentido esto, una angustia después de orar, como si algo aún estuviera pendiente, o quizás hayas sentido que, por mucho que ores, nada cambia, como si las palabras rebotaran en el techo y volvieran a la realidad. ¿Alguna vez has estado en esa situación? ¿Alguna vez has orado con el corazón roto y aún así has sentido que tu oración estaba incompleta? El Padre Pío, en una vida marcada por revelaciones, milagros y una profunda intimidad con el mundo espiritual, nos dejó valiosos consejos sobre la eficacia de la oración. Y uno de ellos es precisamente cómo terminar una oración correctamente. Explicó que cuando una oración termina con ansiedad, duda o autocompasión, se ensimisma. Pero cuando termina con confianza, entrega y dirección, es como una flecha disparada con precisión, va directo al corazón de Dios. Y esto no es simbólico, es real. La forma en que terminamos una oración puede ser el factor que activa el milagro o lo frena. ¿Cuántas veces has orado por algo y al terminar murmuraste para ti mismo: espero que funcione, o quién sabe, tal vez algún día? Palabras que parecen inofensivas, pero llevan la semilla de la duda, de la desconfianza. ¿Y cómo puede el cielo actuar plenamente cuando el corazón todavía está dividido? El Padre Pío no enseñó fórmulas mágicas, pero brindó una guía profunda. Vio el trasfondo espiritual de la oración. Sabía que Dios todo lo escucha, pero responde a lo que surge con fe y entrega. Por eso, incluso, antes de revelar la palabra que puede abrir puertas espirituales y transformar por completo tu oración, necesitamos entender esta clave. El fin de la oración es el sello, y el sello tiene poder. Cuando aprendes a cerrar la oración con autoridad espiritual, con entrega genuina y con la palabra adecuada, todo cambia. Un ambiente joven, la respuesta llega, y las puertas que una vez parecían cerradas comienzan a moverse. Quédense conmigo hasta aquí, porque entender esto no se trata solo de orar. Mejor, se trata de vivir con más claridad espiritual, más propósito y más confianza. Hay una diferencia entre orar por hábito y orar con intención. Y desde el momento en que descubres esto, nada vuelve a ser lo mismo. Y quizás, mientras escuchabas todo esto, algo se despertó en tu interior. El recuerdo de una oración que parecía no tener respuesta, una duda que persistía, o incluso la sensación de que lo estabas haciendo todo bien, pero que al final faltaba algo. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te haya impactado hasta ahora. Puede ser una frase, un versículo o incluso tu propia historia. Este intercambio es increíblemente útil para quienes están pasando por algo similar y buscan claridad. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción sincera demuestra que hay una comunidad unida en torno a algo más grande, el deseo de profundizar, de comprender la espiritualidad con mayor verdad y propósito. Si sientes que este camino es tuyo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque todo lo que se hace con fe, dedicación y verdad transforma. Y eso es lo que construimos juntos aquí, paso a paso, con reverencia y profundidad. Hay una palabra que, pronunciada con sinceridad al final de la oración,
Tiene el poder de romper bloqueos invisibles y abrir caminos que parecían cerrados durante mucho tiempo. Esta palabra es pequeña, sencilla, pero espiritualmente poderosa. El Padre Pío la usaba con frecuencia, especialmente al final de una oración intensa, cuando ya lo había entregado todo y solo le quedaba confiar. La palabra es fiat. Sí, la misma que pronunció la Virgen María cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Y esto es lo que pocos comprenden. Esta no es una palabra decorativa ni mística. Lleva consigo una profunda entrega, un permiso interior, una mentalidad que transforma por completo la relación entre lo que pedimos y lo que Dios nos concede. El Padre Pío comprendió que el verdadero milagro no ocurre en el momento de la petición, sino en el de la entrega. El fiat es ese momento, es el sello espiritual de la confianza. No es una resignación triste, como la de quien se da por vencido, sino una confianza activa, madura y valiente, como si dijera: he cumplido con mi parte con fe, ahora, Señor, hazlo, que mejor te parezca. Esta decisión de incluir un fiat al final de la oración requiere un cambio de mentalidad, requiere reconocer que lo que pedimos no siempre es lo que realmente necesitamos, que la voluntad de Dios, aunque no siempre se comprenda en el momento, es perfecta y liberadora, y que al decir fiat no perdemos el control, lo devolvemos a quienes nunca debieron haberlo perdido. Ahí reside el secreto, porque el orgullo, el miedo y la ansiedad actúan precisamente en este punto final de la oración, cuando decimos amén deprisa sin pensar, solo para terminar. Nuestro corazón suele seguir apegado al resultado, intentando anticipar lo que Dios hará. Pero cuando decimos fiat de verdad, abrimos espacio para que el Espíritu Santo actúe con total libertad. Es como si dijéramos: Señor, si es como te pido, te doy gracias, pero si es diferente, que así sea, porque confío más en tu propósito que en mi propio plan. ¿Y cuántas puertas permanecen cerradas simplemente porque nos falta el coraje de rendirnos por completo? ¿Cuántos milagros se estancan porque la ansiedad sofoca la fe en el último minuto? Oramos por sanación, guía, liberación, pero en la recta final dejamos que la duda nos domine. El fiat es el antídoto contra esta duda. Es la respuesta humilde y valiente a esa parte de nosotros que aún intenta controlar las sombras de la fe. El Padre Pío no era un hombre común. Vio, sintió y afrontó realidades espirituales que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. E incluso ante tal intensidad, su confianza era sencilla y firme, como la de un niño que confía en su padre. Sabía que el fiat no era solo una palabra, era una postura, un estilo de vida, un estilo de oración que trasciende los labios y llega a lo más profundo del alma. Y cuando adoptamos esta actitud, todo cambia. La paz que surge tras una oración con un fiat no se puede explicar, se siente. Es como si el corazón, incluso mientras espera la respuesta, ya estuviera en paz, porque el verdadero milagro ya ha ocurrido allí. El milagro de la entrega. Si esta palabra despertó algo en ti, escribe en los comentarios: fiat, hágase en mí según tu voluntad. Te sorprenderá la paz que este pequeño gesto puede brindar. Decir fiat es mucho más que repetir una palabra hermosa. Es declarar con profundidad y verdad que tu confianza está depositada completamente en las manos de Dios. Es en este punto que el cielo se mueve. Cuando oras y terminas diciendo: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú, algo se rompe en tu interior. No es una renuncia pasiva, es una liberación. Dejas ir el miedo al control, el orgullo de la razón, y entras en una dimensión espiritual donde la voluntad divina comienza a guiar tu vida con mayor fluidez. La oración cobra fuerza cuando termina con este tipo de entrega, no porque Dios la necesite para actuar, sino porque somos nosotros quienes necesitamos apartarnos para que Él pueda actuar sin barreras internas. El Padre Pío vio claramente que muchas peticiones sinceras no eran escuchadas, no por falta de fe al principio, sino por una ansiedad excesiva al final. La gente rezaba con fervor, pero terminaba apresuradamente, dudando si había sido suficiente.
intentando anticipar los resultados. Y la ansiedad en este contexto se convierte en una especie de bloqueo espiritual. Es como pisar el freno justo cuando el coche debería avanzar. El Fiat suelta el freno. Representa una ruptura con la inseguridad, un cambio de mentalidad que transforma por completo la carga de la espera. Porque cuando confías, esperas de otra manera. No esperas con miedo, esperas en paz. Este tipo de confianza tiene un impacto real. Cambia el entorno, el clima emocional del hogar y la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando una persona vive desde esta entrega, toma decisiones con mayor sabiduría. Sus palabras se vuelven más suaves e incluso los problemas pierden su poder paralizante. Y lo más impresionante es que esta transformación no comienza afuera, sino adentro, desde el momento en que la voluntad de Dios se vuelve más importante que el deseo personal. Comienza un viaje de revelación. El Fiat es el sello espiritual de la obediencia, y donde hay verdadera obediencia, hay bendición. Obediencia no como sumisión ciega, sino como confianza activa, como si dijera, ahora no entiendo, pero acepto y sigo. Esto desbloquea áreas de la vida que estaban estancadas, libera sanaciones que estaban bloqueadas, acerca respuestas que antes parecían lejanas, porque la obediencia conlleva una especie de pacto con Dios que no se basa en el intercambio, sino en la comunión, y es esta comunión la que abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. El Padre Pío vivió esto radicalmente. Sabía que la lucha espiritual no era solo contra fuerzas externas, sino a menudo contra la propia voluntad interior. ¿Cuántas veces deseamos algo con tanta intensidad que nos volvemos ciegos a lo que Dios realmente quiere hacer? ¿Cuántas veces pedimos un milagro, pero en el fondo ya hemos decidido cómo debe ser? El Fiat rompe este patrón. Invita al Espíritu Santo a actuar con total libertad, sin las limitaciones que impone nuestra visión limitada. Y cuando eso sucede, el escenario cambia. A veces el milagro es justo lo que pedimos. Otras veces es algo mucho mayor, más profundo, más eterno. Y aunque al principio parezca diferente de lo esperado,